Buen día, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora a la que estén viendo este video. Bueno, este video lo subo para la gente que intentó poder presenciar el teletaller y que no pudo hacerlo por temas técnicos. Yo intenté hacerlo por Zoom y no tuve el conocimiento cómo hacerlo desde el comienzo, así que tuve muchas dificultades y me centré en eso. No pude hacerlo por Facebook mientras tanto porque no podía concentrarme en las dos cosas, así que ahora subo el taller. Y aparte, para la gente que no sabe de lo que estoy hablando y encontró este video de repente, bueno, este video es un teletaller que se realizó en este contexto de cuarentena, año 2020, y que la gente está con sus hijos, hijas en sus casas y está tratando de seguir la normalidad y acompañar a los niños en un proceso pedagógico. Entonces, este teletaller que se me ocurrió hace un par de días, como desde la iniciativa de querer ser un aporte en este periodo, dije, bueno, voy a hacer un aporte desde el proceso de lectoescritor, desde las herramientas que manejo, que es la pedagogía Baldor. Y entonces mi objetivo es que conozcan herramientas de la metodología Baldor para acompañar el proceso de aprendizaje de la lectoescritura. O sea, orientado, bueno, puede ser también a maestros, maestras de básica que quieran mandar alguna actividad relacionada con esto, y a las familias que están acompañando en este periodo. Bueno, mi nombre es Alex Vázquez. Suscríbanse al canal, dejen un me gusta, un like. Y bueno, soy de profesión de base, profesor de historia aquí de la Universidad Tarapacá de Arica, Chile. Soy profesor Baldor, hice mi formación en el seminario Arché, Santiago, pero ellos lo hicieron aquí. El seminario Arché está en Santiago, pero lo hicieron aquí en Arica. Y aparte tengo un magíster en neuropsicología y educación, y quiero dar sustento a las actividades de la rutina de la pedagogía Baldor desde la neuropsicología, neurociencia. Los temas a tratar hoy día fueron y serán una presentación sobre pedagogía Baldor. No voy a ahondar mucho en eso, quiero presentarlo de forma somera porque el objetivo del taller no va por ahí, pero tengo que tomarlo en cuenta para que conozcan lo que es, cómo es una rutina Baldor de la pedagogía de la primaria básica, las bases psicomotrices que sustentan parte de la rutina, que es la parte rítmica, y luego la enseñanza de las letras de la metodología Baldor. Y finalmente, terminar, cuando se hizo este PowerPoint, la idea era terminar con una actividad, por eso hice proceso creativo del adulto. Puede quedar la actividad planteada aquí al final del video para que lo hagan. Bueno, la pedagogía Baldor surge en 1919. Un filósofo, pensador, maestro, Rudolf Steiner, plantea que la educación no debiese ser una simple preparación de mano de obra para las fábricas en plena revolución industrial post Primera Guerra Mundial, y que la educación debiese ser un periodo en el que el ser humano puede tener la oportunidad de vivenciar distintas opciones de vida, distintos ritmos, conocer el mundo, para que uno pueda en ese periodo enfrentarse a la realidad y saber cuál es su objetivo en el mundo. ¿Ya? Entonces, esto va a ayudar a tener una sociedad más sana y poder tener un cambio social que se requiere en ese periodo, que todavía lo requerimos hasta el año 2020, basado en la libertad, la igualdad y la fraternidad. La igualdad, la fraternidad y la libertad entendida de una manera distinta a cómo la hemos entendido, sino que cada uno de estos principios debe ser aplicado a cierta área de la sociedad y no a cualquier área.
Y la pedagogía Baldor genera un currículum donde se va enseñando estos 3 principios de forma implícita en las áreas correctas. Entonces habla de la libertad. La libertad debe ser aplicada en el área de la cultura, la espiritualidad del ser humano, de la sociedad. Y la libertad no debe ser aplicado, por ejemplo, en la economía. No podemos dejar que el libre mercado funcione porque genera lo que tenemos hoy en día, ¿ya? Sino que la libertad es el principio que debe primar en lo que es la cultura. No todos tenemos que ser iguales. Somos libres de ser y pensar como queramos. El principio de la igualdad debe ser aplicado no en lo económico, porque también genera injusticia. La igualdad tampoco debe ser aplicado en la cultura y en lo espiritual, porque también contradice la libertad que acabamos de comentar. Lo que pasa, por ejemplo, en un país como Chile, en donde se prima la idea de ciudadano y busca el homogenizar a toda la sociedad, ¿ya? Entonces todas las culturas indígenas, todo eso tiene que igualarse a lo que es el ciudadano. Y no debiese ser así. La igualdad debiese ser aplicado en los principios jurídicos institucionales, donde cada persona es igual en derechos, sea raza distinta, sea género, ¿no? Nada debiese hacer perder la igualdad ante la ley de los seres humanos. Y eso debiese primar en la sociedad, la igualdad en lo jurídico, donde cada persona tenga los mismos derechos. Y el principio de fraternidad debiese primar en lo económico, donde yo veo a cada participante de la sociedad como un hermano en cuanto a lo económico. Por lo tanto, debiese primar la cooperación y la colaboración. La fraternidad no debiese primar en lo jurídico, por ejemplo, que también genera injusticia. O sea, yo tengo mayores derechos porque soy amigo de tal persona. Y eso no debiese ser así. Entonces, la pedagogía Baldor educa implícitamente en estos 3 principios según las distintas etapas que las que vamos a ver hoy día. Pero lo que les presenté ahora es una presentación de lo que es la pedagogía Baldor. De modo bien somero. Puedo profundizar y quedarme en la exposición solamente hablando de lo que es la pedagogía Baldor, pero no es el objetivo de este video. La pedagogía Baldor, permiso, me voy a mover. Ahora sí, pueden verlo arriba. La pedagogía Baldor toma en cuenta el desarrollo del ser humano desde los septenios. ¿Qué son los septenios? Es tomar en cuenta cómo el ser humano cada 7 años vive una etapa distinta. Y de esto ya los griegos hablaban. Si no me equivoco, creo que fue Hipócrito. Podría estar equivocándome, pero creo que fue Hipócrito. El que habla de cómo el ser humano en cada 7 años tiene una etapa distinta. Y esto se debiese considerar en la educación, ¿ya? Entonces, Rudolf Steiner habla que los primeros 3 septenios son la etapa donde el ser humano es educable. Posterior a eso, el ser humano es autoeducable. A los 25, a los 28, a los 32. Si yo no quiero aprender algo, no lo voy a aprender. Tengo la capacidad de cerrarme. Y si yo voy a educarme, va a ser autoeducación. En cambio, en los 3 primeros septenios, uno puede aprender sin querer aprender. Te pueden educar externamente. Pero la forma de hacerlo va a cambiar dependiendo del septenio. Por lo tanto, hay ciertos principios que rigen cada septenio para poder ser educado. Desde la ciencia, bueno, nosotros a nivel celular tenemos una renovación completa de cada célula de nuestro cuerpo a nivel físico, que cada 7 años nuestro cuerpo no es el mismo de hace 7 años. Entonces es súper interesante ver cómo esto que se dijo hace 100 años tiene, y bueno, y lo de los griegos más, pero la pedagogía Baldor que tiene 100 años plantea cosas que hoy día pueden tener un sustento desde la ciencia. ¿Cómo aprendemos los distintos septenios? Hay ciertas premisas que los profesores Baldor siguen, y el primer septenio
que no es nuestro punto central ahora, pero lo voy a comentar. El primer septenio, la principal forma de aprender del niño del primer septenio, es decir, entre los 0 y los 7 años, es a través de la imitación. A nivel neurológico están activas, muy activas, principalmente las neuronas espejo, que permiten que el ser humano a través de la imitación adquiera el conocimiento, desde el lenguaje, desde las capacidades motoras básicas. De hecho, el niño aprende a hablar desde la imitación de otro ser humano. Necesita incluso la tridimensionalidad de ver a otra persona hablando. Por lo tanto, eso contradice al uso de pantallas para aprender a hablar. La pantalla no te va a ayudar a que tú aprendas a hablar como niño, porque tú requieres imitar a otro ser humano. En cambio, uno al ver una pantalla no puedes pasar de una dimensión simple a 2 dimensiones. Por lo tanto, uno requiere de otro ser humano para poder imitar toda la articulación. En el segundo septenio ya debiese comenzar en esta etapa recién un aprendizaje intelectual. Pero lo más importante es aquí un proceso emotivo que tiene el niño. Primera parte físico, ahora emotivo, donde el conocimiento va a ser interiorizado por el niño, el conocimiento intelectual, desde el arte. Por lo tanto, en el segundo septenio va a ser el arte la principal llave, la principal forma para que el niño aprenda entre los 7 y los 14 años. Por lo tanto, el profesor, el maestro, que en un comienzo debiese ser digno de imitar, en el segundo septenio debiese ser un artista, pero no entendiendo artista con la exigencia de un artista como lo conocemos, que sea seco, no. El poder trabajar la capacidad de transformar el conocimiento intelectual en algo bello. Y esa belleza va a generar una impresión en el niño que el niño va a invitarla a su interior para después comprenderla, que es lo que vamos en la siguiente diapositiva. Y el tercer septenio, si tiene un desarrollo sano, el niño va a aprender a través de la constante búsqueda de la verdad, que tampoco es nuestro tema principal, así que, pero lo dejo como planteado. Un tema súper importante y que va a sustentar lo que dije y lo que voy a continuar hablando es la constitución del ser humano, que lo plantea Robert Steiner en el libro El estudio del hombre, como base para la pedagogía. En octava conferencia, si no me equivoco, o novena. La constitución del ser humano. Él plantea que el ser humano posee una trimembración: cabeza, cuerpo y extremidades. Y aquí se pueden ver las 3 facultades que tiene el ser humano: el pensar, el sentir y el hacer. Y la constitución del ser humano nos da una pista de cómo debiese ser el proceso de aprendizaje. Entonces él habla y plantea todo un estudio de cómo podemos ver este ser humano que en la cúspide tiene una cabeza. ¿Ya? Ahora podemos ver cabeza. Y que si vemos la composición de esa cabeza, uno puede darse cuenta que es hueso, cráneo, un sistema óseo. ¿Y qué está haciendo ese sistema óseo? Ese sistema óseo está protegiendo todo un sistema nervioso que es, en este caso, el cerebro. El cerebro, que es la máxima manifestación de la evolución, está aquí. Está protegido por un sistema óseo. Aquí ocurre el pensar, aquí yo existo. Si descendemos, en la imagen podemos ver con un color anaranjado, tenemos el sistema torácico, donde descansan y trabajan los distintos órganos. ¿Ya? Aquí está la motilidad, los ritmos, sobre todo los ritmos que en esta edad todavía no se ajustan, todavía están desalineados, por lo tanto hay que acompañar ese proceso rítmico del niño que tiene interno. Los ritmos del corazón y pulmón que tiene un niño de 3 años con uno
de 8 y con un adulto no son los mismos. Aquí podemos ver un sistema óseo que en la parte superior, que pueden ver mi tórax. Voy a sacar la camisa. No me la voy a sacar mejor. Vemos un sistema óseo que todavía protege en parte todo el sistema interior, órganos, pulmones, corazón, ¿sí? Pero que si vamos bajando y descendiendo, me toco el estómago y siento mis vísceras, siento todo, y no hay sistema óseo protegiendo. Vemos como las costillas empiezan a descender y a disminuir en tamaño, hasta que quedamos, el único hueso que podemos tocar aquí en nuestra parte baja del tórax es la columna, que es solamente el hueso, y no hay nada de sistema óseo aquí, y por lo tanto empieza a cambiar la constitución hasta llegar a las extremidades, donde tengo sistema sensorial, ¿ya? Perfecto, sistema nervioso, y que ahora es el sistema nervioso en el que envuelve al sistema óseo. Perfecto, y como de forma cefalodistal nos vamos extendiendo desde una cabeza, un tórax, una composición unitaria, y que de a poco empieza a extenderse, y vemos como tenemos un brazo, un hueso, dos huesos, y de aquí a muchos huesos. Perfecto, de ser del cráneo de un hueso, aquí tenemos ya muchos, y como es el sistema sensorio el que reina aquí, entonces es una especie de cráneo volteado, dice Steiner, donde tenemos sistema nervioso cubriendo el sistema óseo, y aquí en la cabeza sistema óseo cubriendo el sistema nervioso. ¿Por qué es importante esto? Porque él habla la importancia de tomarlo en consideración, porque es a través de las extremidades como nosotros nos insertamos en el mundo, no es con la cabeza está sellada. Por lo tanto, la forma de ingresar el conocimiento debe ser a través de las extremidades. Sensorialmente, sentir las cosas que lleguen al tórax, donde me van a generar una emoción, los ritmos de mi corazón cuando yo me emociono, la respiración, la exhalación, los suspiros, son a causa de emociones. Entonces lo que yo haga con mis manos me generan un sentir, una emoción. Y es esa emoción la que después es entendida para con el cerebro, con la cabeza. Entonces yo primero hago, siento y después comprendo. Así debe ser un proceso sano de aprendizaje. Y es lo que toma en consideración la pedagogía Waldorf para poder llevar un aprendizaje sano. Siguiente punto es, me voy a mover, permiso, ahora sí, para no tapar, y me voy a achicar. No puedo achicarme, lo siento. Me voy a mover un poco. Ahí sí. Como ven en la pantalla, tenemos tres partes de la clase. Nosotros tenemos una estructura donde tenemos la clase principal en la mañana, y la clase principal tiene tres partes, después un recreo y después las clases complementarias. Pero para el taller de hoy día me interesa que vean la clase principal. Esta estructura quiero que la comprendan para poder tener un trabajo que pueda ser útil para acompañar a los niños en la casa. Nosotros tenemos una parte rítmica que ocupa 45 minutos de la clase aproximadamente, donde hay muchos versos, ronda, juego, recitación, música. Los versos no los puse porque es más propio de la pedagogía en el aula. Lo que interesa para esta parte más práctica son las rondas, o sea, estamos 45 minutos de pie, jugando, moviéndose, y voy a explicar por qué después, recitando la música, cantando, para posteriormente comenzar la clase. La clase comienza, los niños se sientan, recuerdan la clase anterior, que fue lo que se hizo, pero sin ningún estímulo físico como la croquera, sino que tratar de recordar con el mayor detalle posible qué fue lo último que se hizo, conectarse con eso. Y desde ahí, el nuevo relato de lo que se va a tratar la clase. Ese relato va a ser importante para que entiendan
los fundamentos de lo que vamos a hacer y después pasar al cuaderno. Al último, 20 minutos, y bueno, los que son más chicos en primero básico dicen 15 minutos, porque hay cosas mucho más importantes que el traspasar el conocimiento, sino que primero tener el conocimiento, para finalizar con un alimento moral que es el cuento, y que en la etapa escolar debiesen ser cuentos de hada que alimentan mucho el espíritu del niño. Ahí pueden ver el dibujo que hice en la pizarra de Pulgarcito, un cuento que los niños escucharon durante 3 días de relato y fueron viendo las andaduras de Pulgarcito. ¿Por qué les muestro esto? Me vuelvo a poner aquí. La parte rítmica en la pedagogía Waldorf es muy importante para el desarrollo. Aquí les voy a presentar algo que encontré de mis apuntes del magíster. No sé, puse el nombre de la universidad. Una premisa que salía en uno de los PDF. Previo al aprendizaje de la escritura, se deben dominar algunos aspectos motrices determinantes en este proceso. O sea, es más importante que la escritura, que empezar a escribir, primero el dominio de aspectos motrices. ¿Ya? Estos aspectos deben ser considerados primordiales y es necesario su trabajo en las etapas previas a la adquisición de la escritura. Entonces, ¿qué pasa con el niño que por distintas razones, poca estimulación, timidez, durante la etapa preescolar no se aventuraba a un juego, no pudo tener un juego libre, rico en movimiento, que le ayudara a desarrollar estos aspectos motrices primordiales, y que llega a primero básico y tiene que enfrentarse a estar quieto escribiendo, y no ha logrado madurar estos aspectos? Es todo un problema porque va a generar un nivel de estrés en el niño que tal vez no todos van a tenerlo. Tal vez hay niños que van a ser mucho más hábiles y a los 6 años a nivel motriz, 5 años a nivel motriz ya están listos para escribir, pero hay muchos que no. Y vamos a tomar otro punto en consideración en lo siguiente. Pero por eso es importante la parte rítmica. La educación debe ser un proceso hasta terapéutico, dice Steiner. Aquí podemos ver parte de la ronda con mi curso cuando estaban en primero, ahora están en tercero, haciendo juegos. Y estos juegos que ustedes ven que uno podría decir, ay, pero están jugando, estos juegos son mucho más importantes en esta etapa que el haberlos tenido sentados escribiendo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estos juegos desarrollaron habilidades que no en todos estaban maduras. En algunos sí les costaba menos los juegos, pero el desarrollo de un espacio que ayude a madurar, eso es mucho más rico. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva. Recuerden suscribirse a mi canal. Eso. Aspectos motrices determinantes. Ferré, 2015, dice: los movimientos motrices son la base de las habilidades motrices más especializadas como la escritura. Entonces, nos sirve tanto exigirle a un niño el que me muestre un día X que yo lo estoy evaluando. Si es que yo elijo tal día hacer una prueba, que me muestre ese día con un papel que sabe escribir, si es que no me he preocupado de verdad de si ha desarrollado las habilidades motrices para la escritura, que son más especializadas, y si es que no visualizo que esas habilidades motrices especializadas no están acorde a mi edad, probablemente no sea por un tema de diagnóstico, problema, una dificultad permanente, como que son los diagnósticos, sino que lo más probable son dificultades pasajeras que se deben a la inmadurez de ciertos aspectos psicomotrices. Y es por eso que ahora que estamos en la casa, debiésemos enfocarnos en apoyar al niño o a la niña, en ayudar a madurar esos aspectos. Movimientos que muestran esta habilidad del arrastre, ¿ya? La habilidad de desplazamiento, el gateo, la marcha, el trincado. Si un niño no sabe gatear, es decir, que logre mover de forma horizontal su cuerpo, alternando su pierna izquierda y su pie derecho,
y después su mano izquierda y su rodilla derecha para avanzar. Si el niño no sabe hacer eso, mucho más difícil le va a resultar poder coordinar los movimientos finos, la manipulación de un lápiz, para poder hacer movimientos mucho más especializados. Por lo tanto, ¿dónde poner el ojo? Primero en las bases, que son los movimientos y habilidades. Importancia de la madurez escolar. Muchas veces los niños ingresan a la escuela, se les exige, pero no se visualiza el tema de la madurez. Se llevan a psicopedagogo, PIE. Los profesores nos quejamos de que el niño no se concentra y muchas veces son dificultades pasajeras por un tema de madurez escolar. ¿Dónde podemos ver el tema de la madurez o dónde poner atención? 1. Considerar elementos como edad y género. Pude ver estudios de Europa donde hablaban como niños nacidos entre, creo que era de junio a septiembre, tenían mucha mayor dificultad, ¿ya? Y problemas diagnósticos en la escuela en Europa, y que el estudio demostraba que eran finalmente temas de maduración, porque estos niños entraban en septiembre en el hemisferio norte, pero eran, en comparación con los que nacían en noviembre, eran casi un año menor. Si lo hablamos del hemisferio sur, bueno, los que nacen entre noviembre y marzo tienen una gran desventaja frente a los que nacen en abril, mayo, junio. ¿Por qué? Van a ser comparados con alguien que tiene mayor madurez, por lo tanto mayores habilidades para hacer las cosas, donde su sistema neuronal ya tiene automatizados ciertos movimientos que no requieren a nivel neuronal atención de controlar, ¿ya? O sea, el niño, por ejemplo, el sistema vestibular, un niño que ya es mayor no requiere el estar buscando su punto de equilibrio, lo tiene automatizado. ¿Por qué? Porque es mucho más maduro. Pero imagínense que Manuel se sienta al lado de José. Manuel nació igual que yo, el 14 de febrero. Te acompaño el 14 de febrero para que lo tengan en consideración. Él nació el 14 de febrero. Y Manuel, que se sienta al lado, él está de cumpleaños en abril. Por lo tanto, se me olvidaron los nombres. José en febrero y Manuel en abril. Manuel es son 10 meses de diferencia desde que nació Manuel en abril. Casi pasó un año y recién va a cumplir años José. Por lo tanto, la profesora cuando los va a ver va a decir, oiga, mire, Manuel ya terminó la tarea, no se distrajo, no se estuvo moviendo todo el rato como usted, José. Manuel sabe agarrar el lápiz súper bien, en cambio usted ni siquiera sabe agarrar el lápiz. Y empieza toda una comparación que genera estrés, ¿ya? Porque no se toma en consideración la edad. Y ahora asumemos que está en el asiento de atrás, está en enero, pongamos enero, María y Juanito. Los dos nacieron el mismo día. Y también se les compara. Y ahora dice, pero ustedes tienen la misma edad. Sí, pero tampoco se visualiza el género donde las mujeres, según estudios comprobados, presentan una madurez mucho más avanzada que el niño. Entonces, no es lo mismo, sobre todo en esta edad, un niño de 6 años, 2 meses, con una niña de 6 años y 2 meses. Y tampoco se toma en consideración. Entonces, hay que acompañar, no sé si la palabra es paciencia, hay que acompañar mucho más al niño y sobre todo a los niños que nacen diciembre, enero, febrero, marzo, y que se le está exigiendo algo sin tener muchas veces la base madurativa, ¿ya? ¿A qué me refiero con esta base madurativa? El poder ya tener definida o haber comenzado una definición de su lateralidad. Muchas veces los niños todavía no tienen definida su lateralidad.
a nivel, ¿qué pasa con el cerebro cuando no está definida la lateralidad? No hay un hemisferio que domina al otro. Pensemos esta caricatura de dos trabajadores, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo. Lo sano es que un hemisferio ceda el poder al otro. Por lo tanto, en el momento de ejecutar una tarea, ya están claras las funciones. Hay que agarrar algo, mano derecha. Usted, mano derecha, o sea, hemisferio izquierdo, vaya y levante el lápiz con la mano derecha. Pero recordemos que está cruzado. Hay que mirar algo. Los ojos, la audición, las manos y los pies tienen cada una lateralidad, ¿ya? La gran mayoría de las veces existe lateralidad cruzada. En mi caso, por ejemplo, si tomo un vaso, ¿ya? Un tubo y lo tomo con ambas manos, ¿ya? Y quiero mirar, yo automáticamente por inercia voy a usar mi ojo izquierdo. Eso quiere decir que tengo una dominancia de mi ojo izquierdo, pero escribo con la mano derecha. Entonces tengo la lateralidad cruzada, que es lo más común, es normal, ¿ya? Lo ideal, y sería mucho más eficiente, tener una lateralidad homogénea, donde sea completamente mi mano derecha, mi oído derecho, mi pie derecho, mi ojo derecho, pero no se da mucho, ¿ya? Lo importante es que sí exista para cada elemento, para cada parte, un hemisferio que domine. Entonces, ¿qué pasa con un niño tal vez de 6 años que todavía no ha definido su dominancia? Estos dos trabajadores, cada vez que haya que tomar un lápiz, el hemisferio derecho dice, ahora yo voy a hacerlo. El hemisferio izquierdo dice, no yo. Y esa discusión, que son microsegundos en el cerebro, generan torpezas finalmente, generan inseguridad del trazo, y el niño está preocupado de funciones básicas en vez de algo mucho más complejo como es el aprendizaje de la escritura, que es más complejo. Eso debe estar automatizado y no estar preocupándose a nivel neurológico, que son milésimas de segundo, de estar preocupándose de cómo agarro el lápiz. Eso debe estar automatizado y eso es madurez. El equilibrio, el estar moviéndose constantemente porque no encuentran el punto de equilibrio. El esquema corporal, el reconocer su cuerpo, ¿ya? Y su posicionamiento, ¿ya? Arriba, abajo, derecha, izquierda, plano transversal, el que yo cruzo, ¿ya? Entonces, por eso es importante un acompañamiento previo a sentarse, acompañarlo, correr, jugar, saltar. Entonces, ¿qué es lo que planteo aquí? La oportunidad que tenemos en la casa ahora de alimentar más el proceso de lectoescritura desde el movimiento. Aquí pongo que pueden uno tener juegos que aporten la madurez del esquema corporal, la lateralidad, equilibrio, coordinación visomanual. Bueno, juegos. No sé si se va a ver bien aquí en la cámara, pero juegos de manos. Choco, choco, la, choco, choco, le, chocolate, chocote, chocolate. Ese tipo de juegos que uno jugaba cuando pequeño son muy ricos en alimentar el esquema corporal, la coordinación visomanual. Estaba la vaca un día dividí sentada en un balcón buscando papel y lápiz dividí para escribirle al lodo. Juegos de manos, juegos de rimas, de dedos, juegos de dedos, que aquí entrego un dato. Tamara Chubarovsky tiene muchos recursos de juegos de dedos. Los juegos de dedos son juegos simples. Uno cree que el niño necesita mucho estímulo y finalmente no es tan acertado. El niño debiésemos educarlo para que se asombre con cosas simples. Y eso lo va a estimular más finalmente. Porque cada cosa simple va a encontrar una riqueza y su atención va a estar mejor dirigida. Juego de mano. Ubilio y Pitulá construyeron una casa y pusieron
ladrillo sobre ladrillo, ladrillo sobre ladrillo, ladrillo sobre ladrillo y un ladrillo más. Y el viento sopló fuerte, muy fuerte. Y la casa se derrumbó. Pero Willy y Pitulá construyeron otra casa y pusieron ladrillo sobre ladrillo, ladrillo sobre ladrillo, ladrillo sobre ladrillo y un ladrillo más. Y el viento sopló fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Y la casa no se derrumbó. Y Willy y Pitulá esa noche durmieron muy calentitos. Ese es un juego de dedos. Tamara Chuaroski tiene mucho, busquen en YouTube. Entonces, ese tipo de movimientos, ya que el niño va a tratar de imitar, porque todavía están muy activas las neuronas de espejo, todavía la forma de aprender a través de la imitación del adulto, van a ayudar mucho, ¿ya? Juego de palmas, saltar, jugar, esos típicos juegos de ronda que uno juega cuando es chico, el juego con giro, el saltar, el que estén en un pie teniendo que cantar una canción y después la canción se acaba y se repite y ahora tienen que hacerlo con el otro pie, el tener que agacharse, tener que levantarse, el jugar con una pelota, no tengo ninguna pelota en este momento, un ovillo, ¿ya? Cualquier cosa. Y vamos cantando A, B, C, D, F, G, H. Y el acompañarlo ya con un movimiento genera mucha riqueza. Entonces, buscar recursos, alimentarse, recordar qué tenemos nosotros como juegos tradicionales. Para la gente que es de Chile tenemos más o menos lo mismo. Pero gente de otros países también tiene un bagaje de juegos tradicionales que hemos perdido. Ahora que estamos en la casa, los que tienen hermanos se puede enriquecer más porque son más. Pero darle un tiempo de jugar, que el adulto se vuelva niño y jugar a las palmas, jugar Pepito el verdulero se metió en un sombrero, el sombrero era de paja, se metió en una caja. Este movimiento, un aplauso, o lo más básico, ¿ya? Que esto dice como para kinder, sin cruce, pero ya básica debiésemos empezar a hacer el cruce, ¿ya? Va a ayudar mucho. Y eso está aportando más a la lectoescritura que tenerlo sentado. Dibujo de forma, una asignatura de la pedagogía Waldorf, donde ya comienza a introducirse, de hecho el primer mes en la escuela Waldorf, en primero básico, trabajan esta asignatura y no lenguaje. Dibujo de formas te introduce a lo que posteriormente van a ser las letras, pero de una forma mucho más artística, ¿ya? El ir conociendo cómo se va manejando y representando la línea curva y la línea recta. Porque si nos ponemos a mover las líneas curvas y las rectas, es cómo se arman las letras. Aquí tenemos, por ejemplo, tres rectas simples, ¿ya? Pero en distintos tamaños, ya distintas dimensiones. Y aquí abajo, tres curvas, también en distintas dimensiones. Una más grande, una mediana y una más pequeña. Esto alimentado, y como lo vamos a ver posteriormente, con una historia. Por ejemplo, este era el cuento de los tres chanchitos. Entonces eran tres chanchitos desobedientes. Tres chanchitos desobedientes sin permiso de la mamá se tomaron de la mano y se fueron a jugar. Vino el lobo, se comió al chanchito regalo. Y el cuento de los tres chanchitos que construyeron sus casas. Entonces, ¿qué van a hacer? Vamos a hacer con tres líneas. Los tres chanchitos, el mayor, el del medio y el menor. Y ahora con tres curvas vamos a hacer las tres casas. La más grande, una mediana y una más pequeña. Y eso el niño ni siquiera se dio cuenta, pero estuvo viendo todo un proceso pedagógico súper importante. Para ir avanzando en ir moviendo las direcciones y las dimensiones de las rectas y las curvas, ¿ya? Por ejemplo, esas dos rectas tienen que ser de las mismas dimensiones y una más larga, ¿ya? Y tres curvas mirando hacia arriba. No me acuerdo qué cuánto era, pero creo que eran unos cactus, no me acuerdo. Esto fue hace 2 años que lo hice. Una recta acompañada al tiro de una curva y todo de forma ligado.
Estas eran una recta y que una se hacía con la mano derecha y la otra con la mano izquierda. Una recta y por el lado derecho con la mano derecha y la mano izquierda acompaña el lado izquierdo. Acompaña una historia, dos vecinos que siempre se peleaban, no me acuerdo las razones, pero siempre se peleaban y finalmente se dan cuenta que lo mejor era colaborar y vivir en paz. Y aquí podemos ver los arbustos de cada vecino y la reja. Entonces la recta y las curvas, pero para ello tiene una carga emocional súper importante. Y es siempre el alimento moral también, el enseñar el bien, aprovechar cada oportunidad para alimentarse. Llevamos 40 minutos. Recuerden suscribirse. Otro elemento de la pedagogía Waldorf súper interesante que es desde kinder ya, y en primero con más ahínco, el tejido, manualidades. Los niños comienzan con un telar para hacer los estuches para su flauta. En este tema de contingencia, no pueden salir a comprar un telar, pero la internet nos puede entregar otros recursos. Un cartón, pita, lana, y ya tenemos un telar. El hacer el telar, el ejercicio de desarrollar, 1, la atención, 2, la motricidad fina, la lateralidad, que uno aprende que ir a un solo lado y diferenciar que primero hay que ir para allá y no a medio me devuelvo. Eso mostraría problema de lateralidad, que estoy avanzando para allá y no me estoy dando cuenta que me estoy devolviendo, que es común, ya es muy común, pero visualizarlo y darse cuenta y te va ayudando a madurar. Entonces miren, aquí tienen un telar de cartón duro, cartón de una caja, lana y pita. Perfecto, porque lo importante no es el material, es el qué hago con él. Ahora pasamos al tema enseñanza de las letras de la metodología Waldorf. Y tanto con los temas anteriores como con lo que voy a ver ahora, no es importante si no tienen una pizarra, si no tienen tiza, si no tienen crayones. Ya nosotros trabajamos con crayones en primer grado, solamente crayón. Yo lo hago en la pizarra y los niños su hoja en blanco. De hecho, es importante, hoja blanca, no con cuadros, desarrollan su dibujo. No es importante no tener el material explícito. En la pedagogía Waldorf se trabaja con crayones de cera de abeja. No tengo ninguno por aquí para que lo vean, pero darse cuenta que no es lo importante. Si tienen crayones normales, bueno, con crayones, y si no tienen, con lápices de colores, en el fondo es apoyar el proceso del niño. Lo mismo con el telar, si no tienen, hacerse uno. Y bueno, enseñanza de las letras de la metodología Waldorf, sin profundizar tanto en lo que es la pedagogía en sí, que podría dar mucho que hablar. Vamos a ver desde la metodología. La metodología toma en cuenta la ontogénesis, es decir, el desarrollo que ha tenido la humanidad, la humanidad, y cómo también podemos ver en esa parte del desarrollo en algún momento la línea de cómo ha sido el desarrollo de la escritura en la humanidad. Y vemos cómo el ser humano quiso dejar registro de las vivencias, y tomamos en cuenta los egipcios. Lo primero que van a hacer es dibujar la realidad, manifestarla, expresarla en dibujos. Podemos ver los jeroglíficos. No sé qué manifestación divina será ese dibujo, pero podemos ver alrededor los jeroglíficos, que son escrituras, dibujos. Posteriormente, los fenicios van a evolucionar este alfabeto egipcio, donde un dibujo representaba en los egipcios algún elemento. ¿Y qué van a hacer los fenicios? Este dibujo lo van a simplificar para que signifique un elemento. Perfecto. Lo simplifican y hacen una especie de raya que no necesita un dibujo como los egipcios, sino que un par de símbolos que significan algo. Para posteriormente evolucionar a lo que son los griegos, el alfabeto griego, donde cada letra tiene su nombre, pero es un fonema que arma un concepto. Entonces, lo que nosotros debiésemos hacer con el niño es acompañarlo en este proceso que tuvo la humanidad para descubrir
descubrir la escritura, inventar la escritura. Podemos diferenciar para que busquen en internet cómo son las etapas evolutivas, perdón, las etapas de la escritura, y parte todo con el dibujo, con el garabateo. O sea, el niño dibuja y él le da un cierto significado para que él dice que está escribiendo, porque ve al otro escribir, pero dibuja, hace rayas, garabato. Después un garabateo que tiene una forma ya más cercana a las líneas y las rectas, a las curvas y rectas, pero que no tiene un significado, para posteriormente pasar a la imitación de las letras sin significado también, pero que ellos entienden un código y dicen: no, papá, te escribí que te quiero mucho, y que a mi hermano también lo quiere y la mamá también lo quiere. Y uno ve y son, dependiendo de la edad, si son más grandes son letras que no tienen sentido, si son un poco más pequeños son rayas que parecen casi letras, y por ejemplo con mi hija de 3 años que son círculos y manchones, que para ellos también es escritura, son procesos. Para ahora ver a mi hijo que tiene 7 y que escribe, ¿ya? Entonces todo un periodo de transición que hay que acompañarlo porque es el mismo proceso que vive la humanidad. Y es súper interesante acompañarlo así. ¿Qué es lo que ocurre con los objetivos? ¿Cuál es el objetivo de la escritura en cada etapa? Y esto me quiero detener aquí. Nosotros cuando vemos a un niño de 6, 7 años, a una niña de 6, 7 años, nuestro objetivo es que el niño logre comprender el mundo de las letras, que logre decodificar esos mensajes que están en todos lados si uno va caminando por el centro. Ve letreros, ve letras, y el niño quiere saber qué son. Ve las cosas que están en la casa y quiere saber qué son, qué significan. Entonces, justamente el objetivo debiese ser, en una primera etapa, el enseñarle, darle las herramientas para decodificar la realidad. Y por eso es importante partir con las letras imprentas, porque son las letras que justamente tienen la característica que son las que están más presentes en la vida diaria de todos nosotros, ¿ya? Uno no ve un libro y ve manuscrita. Entonces, partir con la imprenta, sobre todo la imprenta mayúscula. ¿Por qué? Ahí lo vamos a comentar enseguida. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, este libro, la página 17 del libro primero básico? Donde, imaginen la cantidad de cosas que el niño está recién introduciéndose a este mundo de codificar códigos que están escritos. Pero, miren, en un par de 2 semanas será que llegan a esta página 17, le están enseñando de forma simultánea la A mayúscula imprenta, la A minúscula imprenta, la A mayúscula manuscrita y la A minúscula manuscrita. El objetivo de la manuscrita, la letra ligada, es la rapidez en la escritura. Y ese no es nuestro objetivo en la enseñanza de un niño de 6-7 años. Voy a pausar un poco.